a otro episodio de Esquina Mujer. Ey, esto como que se dañó. Aquí en órdenes diferentes, pero yo estoy segura que el episodio va a quedar igual de bien de siempre, aunque Vanessa está distraída Pero con esta su cosa campanita que me hizo detener la grabación. ¡Ay, para ahora sí! Ahora sí, bienvenidos oficialmente. ¿Qué tal, Vanessa? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Como rara. ¿Por qué? Porque esta no es mi zona, esta no es mi esquina es la otra, pero está bien. Pero te ves en la acera, te ves bien. Así es. El día de hoy, Vanessa, me emociona el tema. ¿Por qué? Porque la comunicación se vive, se siente. Y la persona del día de hoy es la digna representación de lo que se llama comunicación. Lo van a notar desde que digan la primera palabra. Ella es Raquel Cabrera. ¡Bienvenida! Gracias, chicas. Feliz de estar en esta esquina compartiendo con mujeres valientes, valiosas, que se arriesgan a llevar este mensaje tan lindo de la mujer, de la sororidad, pero también de la educación. Y eso me encanta. Eso es. La idea de trabajar aquí en esta esquina y en Esquina Mujer es trabajar y tener herramientas para todas estas personas que nos ven, que nos escuchan, para desarrollar en cualquier área en donde cada uno de los invitados pueden aportar o pueden valer. Así será. Y por fin lo hicimos, Raquel. Miren, señores, esta entrevista, Ajá. Dios mío, esta entrevista estaba desde hace mucho tiempo. Pero Yo creo que la primera. De los primeros episodios eras tú. Sí, ¿verdad? pero el tiempo de Dios es perfecto y entiendo que nada es por casualidad. Así es. Así que, Raquel, la voz, la comunicadora, ¿quién es Raquel Cabrera? Ay, Dios mío. La dueña de esa voz. Esa voz, mira. Mira, yo creo que Raquel Cabrera es una mujer común que ha hecho de su vida algo extraordinario. Simple y sencillamente. Raquel Cabrera es una amante de la comunicación, una madre abnegada en todo sentido, hija, también hermana. Creo que soy una mujer que en algún momento de su vida tuvo que reinventarse y decidir que definitivamente la comunicación era lo que iba a darle voz a ella y hacer que pudiera tal vez esa misión y ese legado dejarlo en la vida. Yo pues estudié administración de empresas ¡Guau! como muchos en este país cuando soñábamos con las artes y ni se te ocurriera decirle a un padre que tú querías ser actriz o locutora o ¡Guau! bailarina, porque tú jamás en la vida ibas a Eso tener... es ahora que sí. Claro. Sí, Y ahora- el consejo era, mija, busca una carrera con la que tú puedas comer. Exacto. ¿Y qué locutor y qué actriz en este país come? Hace unos añitos, no tanto. Ay, de- Y ahorita coman mucho, pero está más aceptado. no. Antes del YouTube. Ajá. Pero bueno, y llega esa decisión muy joven y obviamente eso no se cuestiona. Y me voy a estudiar negocios, 15 años también me desarrollé en el área industrial, administración de empresas, mercadeo, alta gerencia. Bueno, y entendía que con esa visión de mujer de éxito que yo tenía en ese momento, era justo el camino que yo necesitaba. Y me veía así administrando empresas y Ay, con una ay. camisa blanca y siendo una ejecutiva de alto nivel. Y yo no fui más infeliz en ese tiempo porque creo que gracias a Dios no duré más. Luego la vida me dio esa patadita importante en la que me puso en mi esquina mujer En tu y me esquina. dijo, revélate, es el momento. Y siempre estuve coqueteando con los medios, siempre por la linda voz, es la que llamaban para las maestrías de ceremonias, ese amigo que tenía una publicidad, hazme este anuncio, pero tú sabes que no hay dinero, pero cuando haya, yo no te preocupes, dale. Yo con tal de que me vieran y me escucharan y me dejaran estar frente a un micrófono, era feliz. Sin embargo, llegó un momento sumamente relevante en mi vida y revelador, porque a pesar de que ya era madre de mi primera hija, mi segunda hija nace sorda bilateral profunda. Guau. Y llega el momento de tomar decisiones, sobre todo económicas, en un país como este, donde sabemos que hay pocos recursos para apoyar al que en materia de salud no tiene con qué. Y resulta que estábamos todos ajenos, neófitos, sin ningún tipo de información con relación a la sordera. Yo no conocía a nadie sordo, no tenía ningún tipo de contacto con el mundo. Ya mi trabajo estaba peligrando. Ya yo no era un ser bien visto donde yo trabajaba, porque obviamente mi evolución iba y distaba mucho de lo que allí se estaba haciendo y llegó el momento de romper las filas y de independizarme. Pero también había que tomar una decisión y había que implantar a mi hija, hacerle un implante coclear para que pudiera habilitarse oralmente y poderse comunicar. En eso empiezo yo a tocar puertas
Y un día voy a un programa de radio de Ivalga, creo que sí, el saludo a Nasira Claro que Santana, sí. que me dio la oportunidad. Y voy a anunciar un evento pro recaudación de fondos para mi hija. Ok. El Madre Paso a Paso, un programa maravilloso dedicado a la mujer y a la familia, sobre todo madre y familia. Y ella me dice, pero tú eres locutora. Le digo, no, pero me encanta y siempre he querido ser locutora. Ven para que practiques aquí. Efectivamente, yo me puse a estudiar locución. Oficialmente siempre me ha gustado que lo que voy a hacer, me formalizo, me educo. Y empiezo y duré un año en Madre Paso a Paso. De ahí pasé a Dominicana FM y seguí haciendo todo el proceso de ya la certificación. Me certifiqué ante la Comisión de Espectáculos Públicos. Como locutora me hice maestra de ceremonia oficial. Estudié con grandiosos maestros como Rodolfo Espinal, como Anthony Pérez, como Osvaldo Cepeda y Cepeda. Eso para mí era la gloria. Sin embargo, llegó un momento que dije, ¿qué pasa? Y ya, esto es todo. Y qué lindo. Y esperar que lo llamen. ¿Y ahora? ¿Y ahora qué hay? O sea, yo... ¿Y de qué voy a vivir? Esta pila, Ajá. de que voy a vivir, y ya les comenté previamente que no estoy en el mundo de los negocios, me tocó reinventarme. Y empiezo con mi marca. Cuando no se hablaba de marca personal, me senté a decir, ¿Qué voy a hacer? ¿qué voy a hacer? Pero ¿cómo diversifico esto? ¿De qué me sirve esto? ¿Y cómo te voy ilustrando? Que todo el conocimiento en materia de negocios me sirvió. Porque me Claro, senté a establecer y dije, claro. ajá. Tenías una base que otros no tenían. A esperar que me llamen. No, espérate, yo tengo que diseñar algo, tengo que empezar. Recuerdo aquellos brochures primeros que yo hacía, Dios mío, con imágenes copiadas de Google. Todo muy, pero empiezo a tener mis primeros clientes y a destacarme como maestra de ceremonias. Obviamente una experiencia de novatada, siempre experimentando, siempre prestando mis servicios gratuitamente a todo el que lo necesitaba, me llevó a esa formalización. Y ahí descubrí que podía diversificarme de tantas formas yo quisiera, pero sobre todo encontré la parte de la docencia. Y cuando llego a saborear lo que es transformar la vida y a entender algo muy importante, así como yo pude adentrarme en la vida y en la habilitación oral de mi hija pequeña, entendí que si ella podía tener una transformación a partir de no escuchar, de haber nacido sin audición, ¿qué pasa si yo me siento con alguien y le reeduco su oratoria y su comunicación? Wow. Y se Ese fue- es un propósito. y fue mi Raquel. aha moment. Claro. Claro, y yo dije, pero aquí es el nicho. Vamos a enseñar a hablar, pero no hablar al que ya habla. Vamos a reeducarle su oratoria consciente y su comunicación consciente. Y es un propósito que es fuerte Oh, en no, este no, no, país. no, no, no. Porque hay que ser claros. O sea, es algo muy fuerte. Porque aquí acostumbran mucho a cortar las palabras, a decir como que Hablar con jerga, con mucha jerga. Y Ujú. así lo hacen en público, en privado, con amigos, en televisión y en todos lados. lo Claro, hablan son así. dislalias y esos son defectos de comunicación y en la oratoria que tenemos arraigados, algunos culturales, algunos obviamente por educación, y tenemos que ser muy realistas. Hay un tema educativo en nuestro país muy, muy asentado en todas las bases. Y no tenemos que pensar solo el que tal vez con escasos recursos no ha ido a una educación superior. Estamos hablando incluso desde altos mandatarios. No, eso es, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver, no tiene nada que ver con el dinero. ni con el ¿ok? perfil social. Ajá. Y bueno, y ahí desde ese aha moment, pues empezó a trabajarse ese proyecto de oratoria consciente, de esos talleres de oratoria que llegaron no solamente a niños, a adultos, a empresas, personalidades, sino que también está sembrando en ese concepto de que, claro, yo tengo un bagaje comunicacional, tengo un lenguaje. Empecé a hablar desde pequeño, pero ¿qué ha pasado con esa comunicación? ¿Cuál es mi contenido? Y ni hablar de las marcas. Entonces luego empieza también a permearse todo ese concepto y esa experiencia ya previa. Y entonces a llevar, pues, asesoría en comunicación corporativa, marcas y a personalidades en general. Y así paso mi vida diariamente. Siento que haces muchas cosas en cuanto a la comunicación, pero me llama la atención saber qué es lo que te llena más, porque te estoy escuchando, me gusta todo lo que haces, pero creo que donde está lo que te llena el corazón realmente son en los talleres, en reeducar a las personas. ¿Me equivoco o es así? No te equivocas. Amo las maestrías de ceremonias, estar en la radio constantemente. Gracias a Dios también en ese momento de inicio pude establecer mi programa Mujer Interactiva Radio, que ya tiene 7 años, gracias a Dios, un magazine dirigido. Con premios y demás. Una Dios cosa, mi mío, amor. Dios mío. Yo no me lo creo. Viste mi maraquita. Pero ahí estamos. Y yo me siento muy honrada, claro, de poder tener el permiso, el respeto de una audiencia y poder hablar a través de este aparatito y este amplificador que llega a tantas personas. Sin embargo,
donde yo me siento viva, donde yo siento que estoy sembrando, donde yo siento que un pedacito de mi nombre se queda en una persona y pronto, o tal vez en su propio tiempo, germina con una experiencia linda, con una transformación, con una aplicación profesional importante, o simplemente porque entendió que él puede ser mejor persona comunicacionalmente, definitivamente es en los talleres. Los vivo, para mí es realmente es un evento, cada entrega es un evento que me hace a mí aprender incluso de la misma audiencia, de los mismos alumnos. O sea que esto es un ganar-ganar. No, yo veo que eso viene del alma. O sea, desde que, ¿cómo se llama tu segunda hija? Alejandra. Desde que Alejandra nació, transformó y vino a darte ese propósito. Sí, yo le llamo el regalo detrás del regalo, y de hecho hice una charla con relación a eso. También como conferencista he tenido varias formas, ¿no?, de llegar a la audiencia, y en un momento determinado alguien me pidió que contara mi historia para una de las madres. Claro. Y digo, bueno, pero ¿y cómo la voy a titular? Porque tampoco quiero que sea una cosa sensacionalista. Van a llorar, pero bueno, Sí. que lloren solo, no que yo ya... No, ya yo lloré y otra vez vengan. Claro. Y digo, claro, y es una realidad. Yo creo que Sí. todo lo que en ese momento fue un gran hoyo negro, ojo. Claro. No puedo ahora decir que yo estaba muy feliz No, y oronda y no, sabiendo de todo lo que iba a aprender, mentira. O sea, fue arrodillar y decir, Señor, ayúdame, porque y ahora tengo una hija con una condición especial. Pero definitivamente hoy lo vi, años después, pude ver que fue un regalo de transformación. O sea, ella fue un regalo, que me trajo un regalo a mí. Y eso, aparte, obviamente, de también el amor hacia la comunicación, que la tengo desde pequeña, porque fui la típica niña que con un cepillo de blower presentaba... Siempre estabas hablando. Sí. Hacía mis universos, Ajá, entrevistas y demás. O sea que eso estaba en la sangre. Sí. Por eso es que muchas veces yo insisto con esta cuestión de marca personal, no sé cuánto, ¿qué te gustaba a ti hacer cuando eras niño? O sea, Totalmente. tú eres la esencia, no hay algo más auténtico que un niño. Y eso Dios lo transformó de una manera fuerte, porque te hizo fuerte, te hizo valiente, te hizo resiliente en muchas cosas, Claro. pero para demostrarte a ti misma, tú puedes. Y tú vienes a formar y vienes a hablar, ¿ok? Que eso es lo más importante. Ahora, Raquel, cuéntame algo. ¿Cómo es este proceso oratoria en República Dominicana? ¿Con qué retos te encuentras constantemente? Porque a nivel educativo, como lo mencionamos hace un momento, nos falta mucho como país, como nación, pero sobre todo en el tema de la oratoria, un buen discurso, la comunicación, porque no es lo mismo yo hablar que poder comunicarme. Exactamente. A veces hay personas que te hablan y tú sientes que te están cantando un dembow. Porque, o sea, hay tantos modismos que invaden toda su oratoria solamente hablándote así y tú no entiendes ni media palabra de lo que te están diciendo y así lo comunican. Sí, y muchas veces asusta, y no es mucho menos de ahí de lo que están citando cuando alguien se enfrenta y necesita desafiar, por ejemplo, un reto profesional. Y Eso. llegó ese momento. Esos retos que te Claro. constantemente. Y de repente esta persona que probablemente está bien calificada debe enfrentar un congreso, debe ir a otro país a representar su marca, su empresa, y dicen, sí, eres muy bueno, pero no nos vas a hacer quedar bien. ¿Qué pasa con nuestro dialecto? ¿Qué pasa con la lengua, con el castellano? Pero ¿qué pasa con nuestro dominicano o nuestro dominicanismo, no? Hay un tema educacional muy fuerte. Estamos hablando desde la base y la oratoria es el arte de hablar en público. Estamos hablando de arte, estamos hablando de un sinnúmero de elementos que debe trascender más allá de abrir la boca, más allá de emitir sonido, porque comunicar y hablar, como bien citaste, Vanessa, no es lo mismo. Todos hablamos, todos los que nacemos con la capacidad de hablar, lo hacemos. Ahora viene un tema interesante. Mi voz, cómo la trabajo, qué potencialidad tengo, con qué recursos educativos crecí. De repente estuve escuchando un buen modelo, porque ¿qué pasa? ¿Cómo aprendemos a hablar? Escuchando. Tus referencias. Nuestra referencia es justamente lo que escuchamos. Y ese bebé que viene desde el vientre con esos restos auditivos, escuchando sonidos que aún no están asentados, no tiene un criterio porque es un bebé, empieza a identificar sonidos, a empezar a encajar todo esto a medida que va creciendo. Okay. Entonces identifica voz de mamá, identifica su nombre y empieza a tener sentido y concepto. A medida que crece, pues obviamente esto evoluciona con él. ¿Qué pasa si cuando él escucha las primeras palabras, las escucha correctamente? ¿Ya? Ese es es su parte modelo de, a es seguir. intrínseca de ellos ya. O sea, va a Pero ser para algo. empezar, si al niño le ponen José Gabriel y la mamá empieza a decirle Gravielito, Ay, Dios. Él se va a entonces llamar ya él se va a Gabrielito. llamar Gravielito.
O la mamá le dice chucumbito y empiezan a hablarle, ponte los papatos. Ay, qué lindo Él los va a decir papato papatos. siempre. Él va a decir papato siempre. Pero si a esto vamos y alrededor de él hay un hermanito que creció con algún tipo de dislalia, algún ceseo, probablemente algún frenillo con poca terapia, con alguna disfunción oral, entonces él va a imitar. Por eso tenemos tantas personas hablando con temas de mecanismo errático. Sin embargo, viene la parte de la copia, el que habla con la L, que es un lambdacismo y es propio de la República Dominicana y sobre todo el capitaleño. Entonces, mi amor, calor, ¿por qué? Entonces ahí viene el muchachito a repetir lo mismo. Pero por lo peor, llegó a la escuela y viene la maestra. Y la maestra habla es igualito. peor. Ay, Dios mío. Entonces empieza el concepto a arraigarse y ojo, nadie le está diciendo a nadie que está hablando mal. No. Por eso insisto que es un tema educativo. Cuando todos en coloquio nos vemos, todos estamos hablando perfecto porque tú me entendiste y tú me entendiste. Entonces cuando se topan con Ok. una clase como la mía, pero ¿y eso se dice así? Pero ¿y por qué hay que hablar con las heces? Eso es de gente fina y ahí empezamos a desmontar mitos. Oh. Heredamos una lengua castellana riquísima. Riquísima. Llena de Claro. colorido, de adjetivos, calificativos, de verbos. Sí, es cierto, un poquito más complicada que otra lengua, probablemente que la americana, que la anglosajona, pero es rica en propiedad, es rica en melodía, es una orquesta. Entonces, cuando tenemos la capacidad de empezar a hablar propiamente como corresponde, vamos ganando. Pero empieza un segmento digamos, a distorsionar el concepto. El que habla lindo tiene dinero, Ajá. Ujú. porque tiene dinero para ir a una escuela Sí. fina. Ajá. Ah, y se empiezan a burlar de él. Y se empiezan a burlar del Eso. niño Oh, que esta habla está fingiendo, bien. mira cómo está hablando, ¿qué ¡Qué le pasa a ella? ridícula! Está hablando como los muñequitos. Los muñequitos en perfecto. Ajá. Pareces una película doblada. De los mexicanos. Hay algo que a mí me perturba desde que yo llegué al país y con mis compañeros de trabajo siempre como que trato de corregírselos y es, no sé de dónde viene, nunca he encontrado la respuesta y el decir, me cancelan, lo botan, Claro. Es verdad. llegan, ellos hay. Ay, yo hay, ellos hay, ellos hay. Eso es, ¿de dónde sale eso? Así se hablaba antes, No. ¿por qué cortan eso así? Claro, está el tema, lamentablemente, que es un cáncer, que es la asimilación, el cortar esa palabra. Ello hay, el ello hay es una palabra... De campo, ¿verdad? Sí, pero viene del lenguaje muerto. Es un castellano que existió. Ok. El ello hay existió, Pero pero muy obviamente muy viejo y va en otro concepto de la parte del castellano aplicado de la época. Ok. No mal visto en aquella época. Sin embargo, al ser muerto, al no existir ahora, no tienes los elementos, digamos, gramaticales con que poderlo lucir y conjugar. Ok. Y la parte de la asimilación es normal porque empieza a quererse hablar de una forma tan rápido y tan fluida sin dominar la articulación y la dicción Ok. propiamente que se empiezan a cortar las palabras. Entonces llegan, se bañan, comien. Y he escuchado a gente con cargos Claro. importantes que volvemos a Casi que no tiene mente nada y que ello ver hay. con Casi de dónde mente. vienes. Casi mente y ello hablando hay. así. Mira, casi mente, mayormente, atención aquí, el mayormente, por favor, escríbalo en un papel blanco con un lapicero rojo, préndale fuego, échele agua, tómese un zumo de limón y sáquelo de su vida. Porque mayor ya es grande. Porque no Ajá. hay cosa Para tan que yo lo voy a horrible. hacer más grande. O sea, eso tiene como que... Por supuesto, no hay un menor mente, ni un Entonces, es una palabra que no debe integrarse ni utilizarse como si estuviéramos exagerando ya la palabra como tal mayor. En su mayoría, entonces, ahí viene la parte de estudiar los conectores. Los conectores. Esos enlaces oracionales, esas herramientas que me pueden ayudar a hacer mucho más rico y colorido ese discurso. Corto, largo, no importa. El tema es que debemos también aprender a hacer algo. Y cuando hablaban y hacían la pregunta inicial de ¿por qué el dominicano? Hay otro elemento más allá de la cultura educativa y en el hogar, la falta de lectura. Totalmente. El dominicano en su mayoría, y sé que muchos No, y luego ya ahora podemos decir que Latinoamérica Sí, como o sea, tal. decimos dominicana porque estamos Porque aquí, estamos pero no aquí. quiere decir que de Pero- donde nosotros venimos hablamos perfecto, No. porque tampoco. No, pero yo creo que ya es al nivel latinoamericano. Totalmente. Este ejercicio de lectura ha bajado
mucho. Mucho. Y hay una Desde distorsión. la tecnología, que ahora la gente no quiere y leer. ni hablar de la escritura, ni hablar de las notas de voz, ni hablar de todo lo que nos está arropando y obviamente de alguna forma nos domina porque es el día a día y entiendo que es un recurso. Sin embargo, hay que entender que, por ejemplo, ejercicios tan simples como la lectura en voz alta me dan un reconocimiento de cómo estoy en ese proceso de pronunciación. ¿Qué está pasando con algunas letras que no reconozco? Por ejemplo, es muy normal escuchar a alguien que con la X no tenga un buen rejuego y no te diga taxi, sino tapsi. Entonces, eso, perdón, es totalmente dañino para mis oídos. O sea, me sangran. O la X la pronuncian como una S. Claro. Expectativa. ¿Ah? Claro, expectativa. Pero también hay otros temas de logopedia, ojo, porque no todo es el aprendizaje ni vamos a echarle tanta tierra al que tal vez de alguna forma no se ha formado. También hay que descubrir qué está pasando con esa parte mecánica y muchas Ok. personas necesitan terapia del habla para entender por qué no están asimilando una letra y por qué de alguna forma en ese proceso de dicción su lengua, sus dientes y todo lo que interviene en el aparato fonador no está haciendo parte para que esa letra y esa palabra suene perfectamente. Sería como las personas que no pueden pronunciar la R. De repente, pero hay que ver si O es el algo frenillo. simplemente de aprendizaje. Claro. Exacto. Si es aprendizaje, la adquiere automáticamente con buenas herramientas. Si hay un tema ya que necesita un terapista del habla, debe entenderse qué pasa. Puede ser hasta neurológico, pero hay que evaluar por qué eso está ¿Y sucediendo. cómo yo puedo reconocer que no pronuncio una palabra perfecto o no pronuncio una letra correctamente? ¿Cómo yo puedo reconocer que tengo que irme a evaluar? Bueno, por ejemplo, viene ese análisis personal. De repente tienes la información, como la puedes estar consumiendo en este podcast, y grabarte. Una herramienta que siempre le digo a todos mis alumnos, la nota de voz es un recurso que puede Ay, ser de sí. autoevaluación. Yo me la paso en esa. Cada vez que yo Claro. mando una nota de voz, me Yo la escucho. escucho, a ver. Bueno, la misma lectura en voz alta. Cuando leo en voz alta, le digo a mi hija, a mi esposo, a quien sea, escúchame a ver qué tal voy. Entonces ahí viene una autoevaluación. Mami, pero tú no pronuncias tú no te paras en ninguna coma. ¿Y qué fue? Ahí viene un análisis, porque ahí vamos a derribar otro mito. La gente le encanta decir, yo escribo precioso, pero no me pongas a hablar. Ujú. O viceversa, yo hablo pero no escribo. Pero no escribo. Te aclaro y les aclaro, Vanessas 1 y 2, que como escribimos, Hablamos. y como porque hablamos, todo se genera en escribimos. el mismo concepto y en el mismo Exactamente. motor. Entonces, si yo tengo faltas ortográficas al escribir, por lo general, mi dicción, la impostación, esa alocución va también a tener ciertos desafíos para poderse entender. Y ojo, entonces ya no eres el orador que van a mandar al Congreso a representar a la empresa. Yo tenía una pregunta y se me fue. Yo, Porque era a nivel profesional y bueno, yo tenía una pregunta y se me fue. pero hablando de cosas profesionales Dale. y de todo lo que estamos diciendo Ay. de Dale, la cántalo. comunicación Habla, dale. aquí en República Dale, Dominicana. habla. Dale a la campanita, Dale, 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 de una dale. vez. Ahora mismo estamos, siento yo, Sí. a ver, nosotras estudiamos periodismo, estudiamos comunicación también, Sí. nos dedicamos a esto y vemos que ahora mismo en la televisión dominicana o en los medios dominicanos hay una falla terrible que para mí es muy vergonzoso ver cómo muchas personas tienen un micrófono en la mano y creen que tienen el poder de expresarse como les venga en gana. Que agarran un micrófono y es porque tú, porque yo, que fulanito y tú me quitaste uno, yo te quité este y vienen con esos modismos raros. Y siento que todo se está llenando de eso y que las referencias que van a tener las próximas personas que decidan dedicarse a la comunicación van a ser terribles porque no estamos teniendo ningún buen ejemplo y estamos teniendo a cualquier persona Con un que micrófono. simplemente luzca bonita Ujú. con un Con micrófono, un y micrófono. no saben el valor que tiene. Porque no quiere decir que tienes que estudiar periodismo para ser comunicadora. No. No. Tú te entrenaste. Eso. Tú fuiste a talleres. Tú fuiste a Pero esa es cursos una de educación locución. continua, además. No Esa es una nada educación más, siento continua. que no es nada más pararte frente a una cámara. Es y la decir, responsabilidad que eso aquí conlleva. estoy y yo hago lo que se me venga en gana. Mira, yo creo que como todo profesional debe haber un código de ética. Así como el doctor, así como el psicólogo, el maestro tiene un código de ética, indistintamente de que una persona quiera o tenga la posibilidad de estar frente a un micrófono, porque la vida le dio la oportunidad, porque probablemente tiene algo que aportar o simplemente porque puso su dinero, vamos a estar claros. Sí. Bien. O porque es la moda y porque todo el mundo quiere un podcast, porque y todo el mundo a quiere través de un ser celular youtuber. quiere hacer... Sí, claro que sí. Porque ahora con la tendencia de redes sociales, que eso fue parte de que ahora todo el mundo es periodista, todo el mundo comunica, todo el mundo informa y Digamos todo eso malinforma. entre comillas, ¿Ok? entre comillas. Sí, pero el poder que te da este aparato es el poder de que yo tengo de comunicar.
de poder, entonces de aquí empieza y ahora yo tengo el micrófono para poder hacer lo que quiera. Claro, pero ahí viene una frase que es muy trillada y puede que la hayan escuchado mucho en una película muy comercial, pero un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y cuando tenemos el poder de comunicar, la posibilidad y el permiso de comunicar, hay que ser muy respetuoso porque justamente ahora, con la influencia de la plataforma digital y lo rápido que se puede difundir un mensaje, tenemos que saber a quién se lo estamos dirigiendo. Debemos saber que cuando alguien tiene la posibilidad de edificar con la boca, con las palabras, en esta oportunidad es que puede hacerlo. Sin embargo, esa imagen que queda perpetuada en los medios de detractar, de difamarse, de no educarse. ¿Y qué sucede? Partimos del mismo punto. Yo no tengo educación y si no tengo educación, ¿con qué puedo responsablemente debatir un tema ante una cámara? Y probablemente a qué se están afianzando y en qué se están afianzando los medios, digamos, populares y los programas populares de comunicación de nuestro país. En el chisme, en la mediocridad, en el maltratarse entre ellos, porque estamos viviendo la época pan y circo. A eso, dame pan y circo, claro, y te mantendré en el poder. Estamos haciendo y creando un círculo vicioso, porque mientras más desinformada crezca la comunidad, mientras menos elementos de cultura tenga, eso va a controlar mejor. No me puede controlar y eso va a pedir. Y eso es donde está la apuesta, es ahí donde está la apuesta monetaria y eso va creciendo. Entonces, cuando estamos frente a este medio de comunicación, no importa el recurso y la posibilidad, no sabemos lo que estamos realmente propulsando y cambiando. Así que yo particularmente creo que es una vergüenza, creo que se está lamentablemente mediocrizando el entorno. Se está cualquierizando. Se está cualquierizando y estamos justamente dándole esa herramienta a el que tiene menos que dar, se siente empoderado para decir, si ella lo hace y él lo hace, yo también y lo voy a hacer. Y ese ciclo vicioso y ese círculo vicioso se va perpetuando. Y ojo, esto no quiere decir, a ver, no está mal que le den la oportunidad a alguien que capaz no se preparó a que esté frente a una cámara y tenga un micrófono. El mal siento yo que está que una vez que te dieron la oportunidad de tener un micrófono en la frente, no te prepares. Exacto. Allí es donde yo creo que está el problema, porque puede pasar, mira, siento que tú tienes potencial, vamos a darte la oportunidad, pero si tú no te preparas, ahí está el fracaso realmente. Claro. Claro que sí. Y es que justamente viene ahí el hecho de los demás que estén con la capacidad de poder inferir en ese sentido. Porque probablemente, y sé que es un llamado muy natural, te ves linda. Acompáñame. Sirve para presentar un programa. Óyeme, qué lindo cuerpo, estás hermosa, ven. Sí, perfecto. La chica ya le diste la oportunidad. Dijiste que tenía el potencial, pero ella solamente se va a quedar ahí de maniquí. O tú quieres que ella se desarrolle. Entonces, o te interesa que ella se desarrolle. Te interesa. Entonces, aquí viene un tema. La gente no quiere hacer filas, chicas. La gente quiere hoy ser un nominado. Sí. La gente quiere hoy ser reconocido. La gente hoy quiere tener 100,000, 200, 1,000,000 de seguidores y tener un programa que facture cientos de miles. Pero tú, ¿qué estás haciendo para hacer esa marca posible y pagable? ¿Qué estás haciendo? Entonces, ¿qué pasa con el periodismo que ustedes estudiaron? ¿Qué pasa con todo? Nadie está queriendo trillar ni transitar ese camino que ustedes hicieron. Yo tengo que transitar el camino de Yadna, de Soy la Luna, de Lisette Selman. Claro. Primero porque son referentes de mi criterio comunicacional. Jamás en la vida voy a imitar a otra persona que no tenga menos que ella. Claro. Y segundo, porque entiendo de que en su época hicieron un gran trabajo. Ahora me toca a mí hacerlo. Entonces, no es mirar, no es comparar, es aprender. Como yo quiero que otras aprendan de mí y que otras se nutran de lo que yo les pueda aportar. Entonces aquí hay un tema. Belleza, claro, porque esto es un medio que encanta. Que vende belleza. Y todos tenemos que ir al salón, invertir en maquillaje, ponernos lindos. Sí. Pero lamentablemente yo no solamente te voy a educar con un lindo rostro. Yo necesito que cuando alguien hable de mí, y ese es mi gran compromiso y espero que sea mi legado, jamás puedan decir que yo detracté, que yo dañé o que yo opaqué la calidad de un medio de comunicación, porque no es mi misión y es lo que aspiro. Es así. De hecho, tú hablando, me recuerdas a Elianta Quintero. Ella decía, miren, quien quiera estudiar periodismo o comunicación social en estos momentos es una persona valiente. Porque el hecho de tú tener un micrófono y el poder que te da tu voz de comunicar y narrar
lo que está ocurriendo, lo que está viviendo. Lleva una responsabilidad que te agota como ser humano, porque estás dando noticias. Entonces, esa responsabilidad que conlleva, no nada más es compromiso, es esfuerzo, es educación, es valentía, porque no es fácil. Mira, yo creo que la mayor virtud que puede tener alguien que esté frente a este amplificador es respetar a la audiencia. Sí. Tuve un gran maestro que cuando le preguntábamos, profesor, ¿y qué pasa si en algún momento empezamos a no sentirnos enamoradas de la misión, de la carrera? ¿Qué puede pasar? Claro que sí. Transformacionalmente puedes entender que ya no estás ahí siendo lo que tú querías ser. Dijo, miren, hagan lo que el corazón y el alma les mande, pero el día que le pierdan el respeto al público, busquen otra cosa que hacer. Y yo creo que lamentablemente estamos arropados, llenos de gente que no tiene respeto por la audiencia, que no tiene respeto por el público dominicano, que no tiene respeto por cómo alguien pueda interpretar lo que se dijo. ¿Por qué? Porque hay otro fin, hay otro sentido del entretenimiento. Pienso que se puede entretener de 1000 formas, como bien dijiste. Claro que sí, que puede haber la famosa chabacanería que aquí le encanta, que puede haber ese ambiente relax y distraído, pero no tiene que ser realmente algo improvisado sin entender qué es la improvisación. A nuestro país le encanta hablar de improvisación y nadie sabe lo que es improvisación. La improvisación se ensaya también. Para tú improvisar tienes que prepararte años. Claro. Entonces, para tú poder improvisar... Debes de tener unas cuantas páginas atrás para tener léxico, y para práctica, poder y tener experiencia y dominio escénico de lo que sea que vayas a hacer. Entonces, claro, te puedo improvisar de lo que sé, no de lo que no sé. Exacto. Y si no sé, no puedo entonces ser un ente que comunique, que eduque y que persuada, que es el objetivo de la oratoria en general. Entonces, cuando estamos frente a una cámara, cuando estamos frente a un micrófono, no importa, dime, pregúntame. Y claro, ¿qué me sale? Bueno, la naturaleza, probablemente si la naturaleza es tóxica y empezar a acabar con el otro, pues eso es lo que va a salir, acabar con el otro. No hay un libro de referencia, no hay un tratamiento de referencia, pero peor aún, y ahí quiero hacer un llamado, ¿dónde están las masas? Porque las masas son las que aplauden, las masas son las que entonces en ese ciclo y en ese círculo vicioso se magnifican, porque ya creo que eso es divertido, es chulo. Exacto, eso es lo que vende. Mírala cómo tiene intercambios, mira cómo se compró un carro, pero entonces... Mira cómo se operó. A la que habla bien, hace bien su trabajo, le dicen que es una gris. Así es, entonces... Porque es así. Totalmente. Entonces, lamentablemente es así. Y ojo, no quiero decir que con esto no haya mucha mujer y hombre profesional preparándose. Claro que sí. Y de hecho están también con ojo y con oído atento, ¿eh? No quieren emular esas conductas. Sin embargo, lamentablemente, es lo que estamos viendo, es lo que nos está arropando, es lo que nos toca la puerta, es lo que se entiende como el llamado colectivo a consumir este tipo de información. Yo respeto a quien lo haga, ojo, no quiero decir que no vaya usted a hacerlo, usted consume lo que quiera, pero yo le invito también a que se dé un paseo por las otras plataformas. A que vea otras cosas. Y que estudie un poco los demás contenidos. ¿Qué le dejó? Mire, yo le voy a poner una sola tarea. Si usted aprendió una palabra nueva de ese programa, cada vez que lo escuche, quédese ahí. Si no aprendió nada, cámbielo. Cámbielo, totalmente. Simple y sencillamente. Porque ¿qué me suma? Es tiempo, es dedicación, es energía, como bien dijiste. Y esto, que parece muy divertido, necesita un guión, necesita una preparación, necesita un estudio, una inversión. Y lamentablemente, entonces, le estoy faltando el respeto al que sí se dedica a eso, a buscarlo, a sudar, a creer en su proyecto, comparado con el que se sienta simplemente porque le abrieron un micrófono y le dijeron, acaba con fulano. Yo creo que eso tenemos que detenerlo en algún momento. He dicho. ¿Viste? Te dije, mi maraquita aquí está nítida. Vanessa, ¿tú tienes más preguntas? No, bueno, yo creo que nos quedó porque claro tú ya acabaste, estoy viendo, yo bueno, debo dejarla hablar. No, nos quedó volumen 1. Este es el podcast volumen 1. Volumen 1, no. Que me estoy acordando con todo lo que estamos hablando, que yo tenía un profesor de oratoria en la universidad y él nos ponía muchos ejercicios. Me acuerdo que un ejercicio era, mira, tienen que pararse en el anfiteatro en plena hora, digamos, de descanso entre las clases y van a tener que hablar de un tema. Claro. En el anfiteatro y nadie iba a saber que tú te ibas a subir. Tú tenías que subirte porque él quería ver separada del otro lado del patio para él saber cómo tú proyectabas. Claro. Había otro que tenías que convertirte en animales para ver cómo tú te desenvolvías mientras hablabas algo convirtiéndote en mono. Había otro que era con el lápiz en la boca. Ah, sí. Había otro que era... acostado en la mesa, ¿no te tocó con aquí? No, ese no. Fue uno soplando tú tienes que soplar, habían varias velas y tú tenías que soplar para hasta dónde llegaba.
variadas. Entonces quería preguntarte como, digamos, yo... ¿Qué ejercicios? Tal vez no tengo dinero para ir a un taller, no tengo dinero para ir a un curso, se me hace complicado, pero yo quiero mejorar mi manera de hablar. ¿Qué herramientas caseras podemos hacer para entonces ir abriendo ese camino? Mira, facilito porque lo tenemos todo aquí. Eso. Nos vamos a YouTube y ahí vas a encontrar cantidad de tutoriales de grandes maestros para orientarte en cualquier área de la comunicación. Pero en casa, eso que tu maestro primero hacía era el ejercicio básico que de hecho implementaban los griegos donde nació la oratoria, porque justamente en ese ágora... En un ágora, exacto, eso es lo que te decís. En el ágora se hacía. Claro, ajá. en el ágora donde ellos desarrollaban sus discursos Ajá. y donde desarrollaban toda la parte de oratoria, justamente, valga la redundancia, donde nace para diferenciarse de todo lo supersticioso, místico, religioso del momento. Ahí definen y estipulan, obviamente, todo lo que hoy conocemos como las materias que justamente adoctrinan al mundo, ¿no? Y ahí en ese ejercicio, en esa explanada, compartían esas informaciones. Y ahí nacía no solamente la parte discursiva, también estaba esa práctica. Bien como citas. ¿Qué se puede hacer en casa? El ejercicio del lápiz es bien sencillo. El lápiz de madera, no lapicero, nunca recomiendo lapicero porque maltrata, obviamente hay que hacer una mordedura, entonces puede lastimar. Entonces, ese lápiz puede ir hasta la última posición de nuestros molares, hacer la mordedura y tratar de articular, de hablar sin soltar el lápiz, con la posibilidad de que la lengua tenga movilidad y leer en voz alta. ¿Qué sucede con esto? Ya de por sí le estás poniendo un obstáculo a tu boca, a tu lengua, a tu cerebro que está identificando qué pasa, porque yo no puedo hablar bien. Y luego cuando sacas el lápiz y empiezas la lectura de nuevo, pues hay una fluidez, hay un ejercicio facial, los músculos de la cara empiezan a entender que tienen mucha mayor posibilidad de movilizarse y a articular mejor. Eso es uno. El ejercicio de las velas es igual porque esto lo que te ayuda es a proyectar la voz. Entonces, si quiero dominar mi tono de voz y proyectarla, pongo unas velitas y en la medida en que yo controlo, debo evitar que se apaguen o apagarlas, dependiendo de cómo yo quiera hacer la prueba. La respiración diafragmática es importantísimo. Todos los artistas, cantantes, sobre todo, practican mucho. Voy a trabajar con mi voz 1 hora, 2 horas. ¿Necesito qué? Combustible. Y el combustible para yo poder hablar es mi oxígeno, mi aire. Tomo aire por la nariz, lo más que pueda y la mayor cantidad que pueda, donde sienta que definitivamente el aire baja al diafragma, lo voy a sentir porque la barriga toma cierto volumen, se mueve un poco hacia adelante, algunos sienten mareo, otros dolor. Entonces, durante unos segundos sostengo 5, 7 segundos y suelto por la boca. Esa respiración relaja, ayuda a calmar el famoso miedo escénico también y obviamente me ayuda a tener mucho más, pues, posibilidad de durar más tiempo hablando. Otro ejercicio, lectura en voz alta, tan básico como eso. Y no tiene que ser un periódico o un libro de crecimiento personal o espiritual si no le gusta. Lectura en voz alta, hasta las noticias. Me escucho. La nota de voz la podemos integrar. Otra cosa que también es un gran desafío, participe. Exacto. Atrévase. Atrévase, si en su trabajo hay actividades, permita que a usted pida permiso para que le den la oportunidad de dar la bienvenida, de hablar, de dar un mensaje, dar el discurso de la fiesta navideña. No, yo recuerdo que yo pequeña, yo siempre, lectura número 1 en la iglesia, claro. Salmo responsorial, yo siempre quería leer. Y hablando de lectura, ya me acordé de la pregunta, por fin, porque ya me acordé de la pregunta. ¿Sabes qué he notado? Que acá profesionales, personas que tienen algún tipo de titulación universitaria, a la hora de leer, siento que no saben leer. Totalmente. ¿Ok? Y eso lo llevan, si tienen que hacer un video, sobre todo en plataformas sociales, no tienen entonación, es lineal, como si estuviesen leyendo. No hay práctica de lectura. ¿Cómo yo llego y me produce ruido? Porque yo digo, pero es profesional, pero mira cómo habla. Y es una cuestión lineal. Sí, hoy vamos a hablar de los elefantes. Los elefantes, o sea, la misma entonación, tanto leyendo como hablando, y sobre todo para ahora las redes sociales, que si los videos, que si los reels, que si no sé cuánto.
idéntico. Totalmente. Y hay un tema de entrenamiento aquí. ¿Y qué pasa? Mira, hay una, digamos, base educativa muy establecida y es que no se le permite, y desde el pequeñito que empieza su base formativa, empieza el proceso de leer y escribir, ya sé leer, ¿verdad que sí? Donde todos los niños 5 y 6 años salen con su fotito y su emblema. No hay un ejercicio consciente de cómo introducir a la lectura. Y ahí ustedes van a entender por qué tanta gente le teme a hablar en público y a leer en voz alta. Lo primero es que se debe leer antes de leer. Yo no puedo entregarte un material sin tú haberlo estudiado, repasado y visto previamente, a menos que seas un gran experto, un experto orador, un experto lector de noticias, un experto en la materia. Yo te puedo agarrar un papel y de inmediato leértelo cómo va, pero tengo 20 años en esto. ¿Qué pasa cuando tú no reconoces primero el contexto de lo que vas a leer? Uy, ya. Cuando no has identificado probablemente la integración de tu propio criterio, vamos a ver, del tema. Estás hablando de salud, bueno, un tema de salud, donde no has identificado palabras tal vez que pueden representar un obstáculo, los signos gramaticales y demás, y no te has integrado. Emocionalmente no estás conectado con esa comunicación porque la comunicación es emocional también. Entonces, si es triste y yo no estoy conectado con ese sentimiento, no puedo leer con un tono de tristeza y de complicidad en ese sentido. Por lo tanto, leer antes de leer es realmente el proceso ético que debe tener para que alguien se sienta a gusto con esa lectura. Y posteriormente la práctica. Por tanto, cuando le toque leer, pues ya está familiarizado con ese material y no está en una posición de indefensión. Porque muchas veces esa persona que queda mal y que de hecho le señalamos y decimos, ¿cómo es posible que este profesional lea todo el tiempo machacando o que se coma las palabras o que interprete y ahí dijo paz, pero él dice pez? Oh, pero que no, sabe leer. No ha tenido el tiempo de identificar ese material. Yo creo que aquí hay un trabajo y un ejercicio muy profundo. Volvemos a la base educativa y creo que también es responsabilidad de todos. Por esto estas informaciones deben llegar. Porque si ya sé que estoy en el ruedo, si ya sé que tendré el reto, entonces me preparo y exijo que me permitan prepararme. Porque no hay algo más que le guste a un político que hablar en público. Claro. Ay, Dios, ¿Ok? sí. Pero esos discursos se lo escriben y se nota a la hora de hablarlo que son lineales. Es decir, Totalmente. al ser lineal no lo sientes, no es tuyo. No, es que no hay. Entonces- y tú síguelo. Entonces, Dale. aunque no sea mío, pero es algo que yo pienso y yo creo, porque también es factible, puedes tener a alguien que te escriba un guión, ¿vale? Pero yo creo en eso, Claro. vívelo, Y yo sé de siéntelo. qué me están escribiendo. ¿no? Por ¿ok? eso es que Vívelo, debe interpretarlo. siéntelo. Están las interpretaciones. Pero me llamó mucho la atención, o me llama mucho la atención, que son muchos. O sea, muchos leen lineal. Entonces, sí, por eso totalmente. es que digo, wow. Y el cantadito. El cantadito. Y el cantadito. Y yo sí. quiero que ahora Mira, todos se hermano. conecten a No, mi no, canal no, de no, así, YouTube. así es, y quiero así. y ahora, hola mis amores. No, ¿sabes Hola, qué? hello people. Y todo el mundo lo mismo. Entonces no hay nadie, primero con Sí, una no, 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 identidad. pero una cosa impresionante. ¿Sabes qué? Voy a hacer una anécdota aquí que ya nos están prendiendo el bombillito ya para irnos. Pero yo voy a hacer una anécdota aquí. ¿Sabes que yo hice aquí la maestría en comunicación corporativa en la Pucamaima? Y mucho de esta maestría es de profesores españoles. Cada vez que tenía que pararse alguien a exponer, no entendí, no me cantes, repítemelo, y todos se quedan, pero profe, yo no estoy cantando. Mira, a mí me da una risa, y por eso que a mí me da una risa porque los españoles que no me cantes. Claro. No quiero que me cantes. Una cosa impresionante. Y ahí fue que yo Claro. lo noté, porque yo no lo había notado. Y ojo, todo dialecto, según la cultura y según el país, tiene una tonalidad. Hay tonalidades, hay El venezolano es entonaciones, insoportable, el venezolano es tiene uno, el portugués, insoportable. todos tienen una Sí. entonación. Sin embargo, no tiene que ser algo a rajatabla. Exacto. Ajá. Yo como dominicana no tengo por qué hablar con ese cantadito cada vez que voy a hablar. No, o sea, vamos a respetar. Es verdad, es verdad. No. Y ahora que lo dice, ahora que yo estoy conectando con eso. Claro que sí. Bueno, Raquel, esta esquina es tuya. Aunque nos estén prendiendo el bombillito, no importa. Vuelves a esta esquina es tuya. Riquísimo este contenido, Sí. riquísimo todas las herramientas que nos diste, súper prácticas que las puede hacer usted en su casa, si en verdad quiere aprender a hablar, si en verdad quiere saber modular de la No mejor ande manera. cantando y lea más. Por favor.
despide el podcast. Bueno, yo particularmente feliz y honrada de compartir con esta dupla de Vanessas que me han hecho sentir como en casa, pero sobre todo te invito a ti a que te quedes con todo el contenido que Esquina Mujer tiene cada semana, a entender por qué estas mujeres están sembrando en ti, que te detuviste a escucharnos un momentito, y además a entender que a través de tu comunicación puedes persuadir, crecer y conectar con ese sueño de éxito que tanto te quita el aire, el sueño y también el aliento. Así que quédate con Esquina Mujer, pero también búscame, soy Raquel Cabrera en las redes, para que cualquier asesoría en oratoria, en comunicación, en tu marca personal, tú que quieres ser youtuber o quieres ser comunicador, yo puedo asistirte porque el buen orador se hace. Aprende a hablar primero y después empiezas a vender. Nunca habíamos terminado el podcast con una despedida así, chicos. Jamás. Bueno, Hasta la ahora- próxima. Bye. Bye.